Dos libros de Ricardo de la Cierva están en este momento en el ranking de los superventas, con el número 1 a lo largo de varias semanas, La historia del franquismo, y también entre los 10 primeros lugares el libro más recientemente aparecido, Crónicas de la Transición, de la muerte de Carrero a la proclamación del rey. Estos hechos serían suficientes como para justificar una entrevista con Ricardo de la Cierva si no estuviera justificada por otras muchísimas razones, porque se trata de uno de los personajes, yo pienso, más interesantes del actual momento del país, porque es un historiador en cuyos libros todos vemos reflejado con un intento de rigor, con una palpitación periodística, con vigor, con pasión, con amor a España, una preocupación por reflejar biográficamente el tiempo que vivimos, y porque, sin duda alguna, es hombre que ha demostrado a lo largo de diversos aconteceres de su vida una gran tenacidad para el trabajo, un talante liberal y abierto, sobre todo en su época de director general de Cultura Popular. En fin, hay muchas cosas de las que hablar. Yo quiero agradecer a Ricardo de la Cierva su gentileza al aceptar nuestra invitación y quiero preguntarle, para empezar, si no es un peso muy grande para un hombre llevar el apellido La Cierva, que está tan unido a una etapa tan importante de la más reciente historia de España. Sí, Joaquín, el peso es enorme y el peso de tus palabras también lo es. Me has dejado abrumado con esa presentación, yo creo que tan injusta, a fuer de amable y exagerada. Y si a eso me añades ahora el peso del apellido, pues me voy a tener que callar y marcharme, o sea que vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Yo pienso que efectivamente el apellido de alguna manera ha ayudado a la vida de Ricardo de la Cierva. Tú eres sin duda alguna heredero, por una parte, de tu abuelo, de ese gran personaje que fue don Juan de la Cierva y Peñafiel. No sé si eres más heredero de él que de tu tío, el famoso ingeniero que fue pionero de la aviación española. ¿Esos dos personajes en qué manera, en qué medida han influido en tu formación y en tu personalidad? Bueno, yo todavía más heredero de ellos, pues soy heredero de mi padre, del hermano menor de Juan de la Cierva Codorníu, del hijo menor de Juan de la Cierva Peñafiel, que me enseñó su ejemplo, su dedicación absoluta, su trabajo, su perfecto discernimiento entre la actividad política y la actividad profesional y, sobre todo, la lección que todos los días trato de volver a aprender de su generosidad y de su sacrificio. Entonces, en todo ese conjunto de antecesores que se podía remontar todavía más, los cuales hay siempre un signo común, que es el trabajo y que es el servicio a España, y es el no preocuparse excesivamente por las críticas que se le dirigen a uno cuando éstas son o parecen injustas, y en cambio preocuparse mucho de ellas cuando son o parecen justas, pues en eso cifro yo sobre todo la herencia de personas que además casi no conocí, que las tengo naturalmente mitificadas y que además me gusta tenerlas porque las conocí como niños, y que tengo la enorme satisfacción de encontrarme con ellos pues como historiador y tal vez un poco también como marginalmente político, pues cuando en los viajes diversos por España encuentro invariablemente personas que me hablan de manera para mí que muy de agradecer, de manera muy profunda, del recuerdo que tienen sobre estas personas de mi familia. Nos habíamos remontado a tu abuelo por el hecho de que efectivamente él estuvo durante una serie de años, prácticamente toda una etapa de la restauración canovista, estuvo, en fin, muy ligado a la historia de España. Él fue ministro varias veces, en varios ministerios antes de la llegada al trono de Alfonso XIII, fue ministro con él varias veces y, por último, fue el hombre que aconsejó a su majestad el 14 de abril que no abandonara España, según las noticias que llegan a través de los historiadores. Sí, yo cuando hago historia procuro olvidarme, aunque esto es muy difícil, naturalmente, de relaciones familiares, pero el otro día no pude menos de quedarme muy impresionado cuando, enseñando a mis hijos pequeños varias estancias de palacio, pues pude indicarles el sitio que ocupaba mi abuelo en aquel dramático Consejo de Ministros de la Monarquía en la tarde del 14 de abril, cuando ya la historia se hacía en otra parte. Aquel 14 de abril, ¿tú lo recuerdas? Eras muy niño entonces. Sí, pero los niños, que luego después vamos a ser historiadores, pues debemos tener una
una protección especial de Clio para ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo tengo la suerte de haber gozado de esa protección de manera muy directa. Por ejemplo, uno de mis primeros recuerdos de niño, de muy niño, fue la llegada en una tarde de abril, que luego, claro, yo supe que era el 14, entonces no me preocupaba mucho de fechas, de un ministro de Fomento de la Monarquía a casa, a su casa, estábamos todos esperándole allí, yo no sabía por qué le estábamos esperando, todavía con su, en fin, con su atuendo de ministro, que entonces era bastante más solemne que ahora, y cómo llegó a casa despojándose de sus prendas con actitud bastante violenta y empleando un léxico que en él era absolutamente insólito. Nunca le había oído a don Juan de la Cierva a nadie palabras gruesas en ningún momento, aunque él tenía fama y bien ganada de enérgico, pero era una energía que no era verbal, sino de otro tipo. Y entonces yo tengo aquel recuerdo, y luego, claro, supe que aquello era el 14 de abril de 1931, a eso de las 7 o 7:30 de la tarde. Ese es, diríamos, el recuerdo histórico o asociado a un hecho histórico más antiguo que tienes tú. Yo creo que es uno de los primeros. Tengo otros recuerdos confusos que no sitúo, pero ese desde luego sí, ese y luego una serie de manifestaciones el día siguiente, nuestra salida hacia fuera de España el día 16 o 17, es decir, fui exiliado político muy joven, el regreso ya después, en el año 33, hacia primeros de mayo, nuestra estancia en Francia entonces, algunos encuentros políticos de mi abuelo durante esa etapa de Francia, todo eso lo tengo más confuso, pero lo del 14 de abril sí, lo podría revivir ahora casi exactamente. Y por lo que respecta a tu tío, el ingeniero, el inventor, es otra de las ramas de la familia que en cierto modo también se han visto un poco repetidas en ti, aunque de una manera, digamos, incompleta, que es esa especie de vocación o de afición por la ciencia. Sí, nosotros descendemos de una familia de ilustrados. En nuestra familia de ilustrados hablo en el sentido sanamente dieciochesco del término. Hay muchos ingenieros en la familia, hay ingenieros de montes que mi bisabuelo, el apóstol del árbol, que tiene una estatua en el Retiro, que tiene un busto en Murcia al lado de un árbol que, según la leyenda local, y yo creo que además bastante fundada, se desgajó el día de su muerte. Un hombre que en fin, hizo auténticas cruzadas a favor del árbol, pero además, aparte de repoblaciones asombrosas como la de la Sierra de Espuña, en la cual todavía se le recuerda. Un hombre que nos inculcó a todos el culto al árbol, de tal manera que, por ejemplo, yo ahora que estoy en fin, intentando hacerme una casa cerca de Madrid, donde, en fin, en un paraje donde hay bastante arbolado, pues al arquitecto, que también es un miembro de mi familia, no hacía falta decírselo, al ser de la familia, ¿no? Él ya me trajo un plano dándole un entrante a la casa absurdo para respetar un árbol, porque lo que no se puede hacer nunca en mi familia es cortar un árbol. Se pueden y se deben plantar muchos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a París y veo que en las plazas de París se dice, vamos a intentar, cuando hay alguna obra, por ejemplo la de la Avenida del Opera, ¿no? Vamos a intentar no perjudicar a ninguno de los árboles, pero si alguno resulta dañado, tengan ustedes la seguridad de que será inmediatamente repuesto. Y cuando yo veo que en Madrid se cometen estos increíbles arboricidios, creo que esto es una falta de sensibilidad más que cultural, digamos humana y básica, que me alegra mucho, en fin, poderla comunicar o poder comunicar aquí mi opinión sobre el tema. Lo peor es que no creo que el arboricidio se cometa solamente en Madrid. No, por supuesto, pero es una de las ciudades más arboricidas de España. Creo que eso es uno de los títulos. Ahora, precisamente, estaba con nuestro común amigo Néstor Luján hablando poco antes del programa en que él intervenía. Y entonces, claro, en Barcelona creo que hay en ese aspecto muchísimo mayor sensibilidad por lo que es el árbol, ¿no? Estamos haciendo él una historia de Barcelona y yo una historia de Madrid. Bueno, yo soy un aprendiz de historiador de Madrid nada más, pero es la historia de mi pueblo y me interesa hacerla, ¿no? Yo voy a dedicar un durísimo capítulo a Madrid arboricida. De cualquier manera, el hacha funciona por todas partes igual. Y yo creo que en Barcelona, a pesar del amor de las gentes hacia el árbol, que creo que en Madrid también es el mismo y en el resto del país, luego a otras instancias parece que existe menos y el hacha funciona sin cesar. Ricardo de la Cierva,
Hay naturalmente entonces esos antecedentes del abuelo, del tío, luego está naturalmente la influencia decisiva del padre, al que lamentablemente pierdes muy pronto. Esa pérdida de tu padre prematuramente te produce, me imagino, un gran dolor, un trauma que posiblemente todavía arrastras. Sí, una tremenda sorpresa por el absurdo de esa muerte, por lo injusto de esa muerte, pero a la vez una enorme pregunta: ¿y por qué? Y tal vez el origen de mi vocación de historiador esté en contestarme a mí mismo acerca de ese por qué, y de comprender que esa tragedia personal y familiar no era solo mía, sino era de otros muchos niños, de otras decenas de miles de niños españoles, que yo creí al principio que estaban solo en una zona y que luego vi que estaban en todas, porque esto fue una tragedia y una culpa común. Y llegué a esa convicción cuando, hablando con compañeros de colegio y sobre todo con compañeros de universidad y con compañeros de trabajo, vi esa tragedia antiparalela, pero en el fondo la misma, porque como dice muy bien Salvador de Madariaga, la tierra estaba rota, pero la tierra era la misma. Y entonces de esa sorpresa nació esa pregunta, y de esa pregunta nació una vocación, que es una vocación, creo yo, en el fondo, por lo menos en la intención de reconciliación profunda, que pase incluso por ese supremo y respetable egoísmo del dolor privativo. Porque tú creo que has dicho alguna vez, como una conclusión acerca de la guerra civil, que todos somos culpables. Todos somos culpables. Esto es una conclusión que figura en el título de un importante libro sobre el periodo que ha publicado hace poco en México un socialista histórico, don Juan Simeón Vidarte. Yo estaba deseando que alguien dijera eso, y me ha alegrado mucho que haya sido él. Bien, el hecho es que, como vemos, Ricardo de la Cierva se transforma en historiador después de haber sido otras cosas, porque empieza a estudiar precisamente ciencias y su tesis, podríamos decir que el primer libro, la primera obra de Ricardo de la Cierva, Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, sección de Químicas, lleva por título Intensidades absolutas en infrarrojo de bandas fundamentales en derivados halogenados del metano, cosa ciertamente sorprendente en cuanto a los que no conocíamos o no conocieran estos antecedentes de Ricardo de la Cierva. ¿Cómo y por qué se produce esta vocación por la ciencia y este abandono después, por lo menos incidentalmente, por un tiempo? Bien, en realidad no se produce el abandono, porque yo cuando llego a momentos de excesiva tensión histórica y política me refugio en la mecánica cuántica, cosa que hice en esta tesis y que además me encuentro pues muy a gusto en ese terreno. Desgraciadamente ahora solo como desahogo y no como profesión, que era lo que quizá debía hacer, pero no se hizo así. Es que la vocación científica y la vocación, digamos, historiográfica nacieron en mí prácticamente a la vez. Cuando yo decidía encaminarme hacia una carrera de ciencias, yo tenía ya una biblioteca importante sobre la Guerra Civil Española que surgió pues, a los 9 años de edad en San Sebastián, cuando con el primer dinero que yo gané en mi vida haciendo recaos y recibiendo alguna propina por aquellos recaos, porque entonces había que trabajar todo el mundo de lo que fuera. ¿En esa época de San Sebastián había problemas? No había problemas, no teníamos un céntimo, naturalmente, ¿no? Y entonces lo poco que se tenía, pues se había dado. Yo creo que eso está lo más lejos de la imaginación del espectador, de que un La Cierva estuviese sin una perra, vamos. Bueno, no, pero es que eso además no pasaba solo en San Sebastián, eso ha pasado mucho tiempo después. Es decir, yo he tenido que trabajar y tengo que trabajar para vivir, ¿no? Y he tenido que hacer oposiciones para vivir también. No he tenido la suerte de... Entonces recibir otro tipo de cosas. la leyenda de que los La Cierva tienen, en fin, grandes bienes de fortuna es solo una leyenda. Bueno, todos los bienes de fortuna que tienen los La Cierva se deben exclusivamente al trabajo. Mi abuelo, por ejemplo, era un abogado que llegó a ser, era un miembro de la burguesía murciana y tenía una fortuna absolutamente normal, vamos, que no hubiera podido vivir ni muchísimo menos de ella, ¿no? Y mi abuelo hizo una fortuna inmensa, pues trabajando, lo cuenta en sus memorias de una manera muy clara. Pero claro, mi abuelo no tuvo más que 2 hijos, pero mi abuelo tuvo una montaña de nietos, y desde luego ninguno de sus nietos ha podido vivir de su fortuna.
todos en este momento vivimos de nuestro trabajo. Y trabajando mucho, además. Trabajando un poco. Ha habido algunos, como el caso de mi hermano Juan, que ha seguido la vocación técnica de la familia de manera exclusiva, pues que claro que teniendo un centenar de patentes registradas en Estados Unidos, naturalmente que allí sí que se estima la inventiva y ha podido rehacer personalmente la fortuna de mi abuelo, pero claro, eso es una cosa de él. Algunas de cuyas patentes de tu hermano Juan han beneficiado muchísimo el mundo de la televisión y del cine, por cierto. Sí, él ganó un Oscar técnico en Hollywood por este aparato estabilizador óptico, este Dynalens, que le dio mucha fama en Estados Unidos, pero luego después yo creo que él ha hecho inventos más importantes. Además, él tiene esa admirable profesión, la profesión de inventar, que a mí me asombra, porque realmente el creador, el literato, el historiador, bueno, pues también crea en cierto sentido, pero la persona que tiene que vivir de sus inventos y que la semana que no inventa, su empresa no marcha, realmente es un riesgo continuo de creación también, ¿no? Que él lleva muy bien. Presentemos por el momento otro de los trabajos de Ricardo de la Cierva en el campo científico: determinación rápida de fósforo por colorimetría y fotoabsorciometría en aceros al carbono y fundiciones. ¿Qué lejos estos títulos de los títulos de ahora? Bueno, no están tan lejos. Cuando yo, medio inventé este método, era jefe de un importante laboratorio de una importante empresa siderúrgica, y entonces el procedimiento para determinar el carbono en aceros, pues que era un procedimiento clásico, bonito, era muy largo, y yo tenía que hacer muchísimas determinaciones durante el día, y entonces pues con mi equipo pues hicimos este sistema que resultó bastante bien y se publicó en una importante revista, como ves. Pero yo entonces ya estaba muy decidido a seguir mi vocación de historiador, es decir, a intensificar mi vocación de historiador, porque yo veía que científicos en España pues y analistas de carbono en aceros, pues había muchos muy relevantes. En cambio, yo veía que pasaban los años y que pasaban las décadas y que tenía que venir nuestro común amigo Hugh Thomas a escribirnos una historia que nosotros no habíamos escrito, el año 61. Hasta entonces no hay en España, fuera de algunos intentos importantes que ahora no voy a denigrar, ni muchísimo menos, pues no había ninguna síntesis sobre la historia de la guerra civil que fuera convincente, sobre todo para el extranjero y para nosotros mismos. Y entonces a mí me preocupaba mucho que unos eventos que yo había presenciado como niño en las dos zonas, distorsionados evidentemente por la mirada del niño, pero yo lo que veía en los libros pues no era lo que yo había visto. Y entonces yo decidí contestarme a aquella pregunta de antes y a estas de ahora, pues escribiendo esa historia que yo no había visto escrita. De entonces acá has realizado una labor de historiador y de investigador bastante importante, que supongo que de todas maneras no está más que en el comienzo, con éxitos grandes, con libros muy importantes. ¿Qué libro crees tú que es hasta ahora el que tiene una mayor importancia desde el punto de vista precisamente de juicio histórico de nuestra época? Bueno, yo pienso que todos los libros que escribe un escritor, para él son fundamentales y son importantes, porque si no, claro, no los escribiría. Yo nunca he escrito libros, digamos, por un impulso ajeno al de mi vocación de historiador. A veces he desperdiciado ocasiones importantes porque lo que tenía que escribir era otra cosa. Pero yo pienso que son dos vertientes las que tiene hoy el intelectual de España, sobre todo después de que José Ortega y Gasset nos enseñó a todos los intelectuales españoles el camino. El camino es estar en el centro de los canales de comunicación popular. Es decir, el escritor que escribe cosas importantes que no son leídas, resulta que no son cosas importantes. A mí me impresionó siempre mucho esa terrible frase de Unamuno sobre Azaña, cuando fue nombrado ministro de la Guerra en la República, ¿no? Es un escritor sin lectores y será capaz de hacer una revolución para que le lean. Fue una injusticia tremenda, primero porque Azaña hoy es un gran escritor con lectores, cosa que no logró en vida, es una cosa muy curiosa. Realmente Ortega, que era tan amigo de Azaña, no consiguió inculcarle a Azaña esa necesidad de estar en el centro de la comunicación. Lo cual comporta un riesgo evidente, porque el historiador que se dedica a hacer historia cada semana en un artículo semanal, por ejemplo, o el historiador que se dedica a exponer sus investigaciones sin ninguna pérdida de rigor y sin ningún miedo a que le acusen de falta de rigor, pues digamos en una obra de carácter muy popular como la que yo estoy intentando hacer en este momento. Esto lo que yo creo es un riesgo, y un riesgo vocacional que el historiador y que el escritor en general tiene que aceptar, porque todo lo que él tiene dentro se lo tiene que dar al público
porque él vive del público y se debe totalmente a él. Ya será el público el que se encarga de decirle que vaya por otro camino o que no le interesan unas cosas. Pero mientras el público se las pida, él se las tiene que dar, y se las tiene que dar además con tremenda honradez, cargándose primero de ideas para no darle vaciedades. Hay una cosa interesante en Ricardo de la Cierva, y es que siendo un hombre que proviene de la derecha, yo creo que don Juan de la Cierva era un auténtico león de la derecha española, sin embargo reconoce y en cierto modo hasta parece que se expresa con una cierta fascinación por la calidad de los intelectuales de la Segunda República Española. Evidentemente, yo no solamente provengo de la derecha, sino que estoy en la derecha. Entonces, yo hablando hace 15 días a un grupo de 200 obreros en Sevilla, yo les decía, si yo ahora, en fin, os dijera demagógicamente que soy de izquierdas, no es que haría el ridículo ante vosotros, es que haría el ridículo ante mí mismo, cosa que es muchísimo más grave. Lo que pasa es que yo pienso, como historiador, que en este país hemos confundido derecha con extrema derecha. Y hemos pensado que la derecha tiene que ser una especie de coto cerrado desde la cual no se comprenda a la izquierda. Yo pertenezco, o por lo menos quiero pertenecer, a una derecha que no sepa vivir sin la izquierda. Y naturalmente, los intelectuales de la Segunda República, es curioso que algunos de ellos, don Manuel Azaña, que era, sino ante todo y por encima de todo, un intelectual. Después más cosas, pero por encima de todo un intelectual. A mí me preocupa muchísimo el hecho de que una figura política, porque en los planos políticos de Azaña había que distinguir mucho, a él le fallaba la comunicación, como ya he dicho antes, a él le fallaba la selección de colaboradores, pero los planteamientos políticos no solamente no le fallaban, aunque pueden ser a veces discutibles y se pudiera equivocar, quien no lo hace, pero a veces a nivel de planteamiento era auténticamente genial. Bien, pues también me preocupa mucho, como digo, que un hombre tan profundamente inteligente como Manuel Azaña se murió pensando que era un hombre de izquierdas. Y yo estoy completamente seguro que Azaña era, bueno, un intelectual digamos, de centro-derecha clarísimo, por lo menos con nuestras perspectivas actuales. Lo que pasa es que por el tremendo vacío de una derecha real y de una izquierda real, es decir, de una derecha comprensiva y de una izquierda comprensiva, Azaña vivió y murió convencido que era de izquierdas. Esto es un drama. Y ahora y para el futuro, ¿cuál podría ser, en la opinión de Ricardo de la Cierva, el tratamiento para una relación eficaz entre la derecha y la izquierda aquí en España? Bueno, que se convenzan una y otra de que están condenadas a convivir. Y, sobre todo, que cultiven la comunicación. Es decir, que se conozcan. Eso que yo veía en mi casa de niño, que mi padre entraba en casa llevando el debate socialista en la misma mano, y naturalmente había unas miradas a veces incendiarias en el entorno familiar, ¿no? Porque es que en la calle Alfonso XII, bueno, que se llamaba de Alcalá Zamora y luego de la Reforma Agraria durante la República, y ahora otra vez de Alfonso XII, no se podía entrar con el socialista, como en Cuatro Caminos no se podía entrar con el debate. Bueno, pues ahora yo creo que esto ha cambiado. Yo pienso que los periódicos están haciendo esa sección que me parece que inventó Aquilino Morcillo y que es un servicio enorme a la comunicación política del futuro, que es el reproducir opiniones ajenas aunque sean desfavorables. Bueno, a mí esto me parece un alarde de comunicación ejemplar. Si nosotros logramos mantener la comunicación, si nos conocemos y nos hablamos, aunque discrepemos, pues entonces necesariamente tendremos que convivir. Entonces, esa exigencia de convivencia, es que una derecha sin izquierda es absurda, tiene que refugiarse en el totalitarismo, como desgraciadamente ha sucedido en la historia de España, y es que una izquierda sin derecha, pues por lo menos hasta ahora ha sido la guerra civil. De esos intelectuales de la Segunda República Española, aparte de Manuel Azaña, ¿qué otro le parece a Ricardo de la Cierva que ha sido importante y que tenía también una talla trascendente? La Segunda República fue, en parte, traída por un grupo asombroso de intelectuales que se llamó la Agrupación al Servicio de la República, que se constituyó en partido, que luego después se fue difuminando, que luego después dijo colectivamente aquel tremendo no es esto, en el mes de septiembre del año 31, porque los intelectuales tienen que estar siempre diciendo no es esto. Entonces los intelectuales como tales no pueden fundar un partido. Esto es clarísimo. Entonces esa nómina de la agrupación, alguno de cuyos componentes todavía vive, felizmente, es realmente, digamos, una segunda generación intelectual que, aunque parece mentira,
pues todavía mejora lo que fue la generación intelectual del 98. Yo creo que el drama de los intelectuales en España, su profundidad, su triunfo y su fracaso, es algo que todavía no hemos escrito y es algo que todavía no se ha comprendido, quizá porque en parte nuestra historia hasta hace poco tiempo nos la han estado haciendo desde fuera, y desde fuera se ha comprendido mal la historia de España, pero lo que no se ha comprendido en absoluto es la posición política e histórica de los intelectuales españoles. No se ha comprendido desde fuera, porque tampoco se ha comprendido desde dentro. Por otra parte, ¿no ocurrirá acaso que los intelectuales españoles son magníficos intelectuales, diríamos por lo tanto que estupendos escritores, gente de pensamiento, pero que en cambio a la hora de la acción política ya no son tan eficaces? Puede que sí. Más para la teoría que para la práctica. Puede que sí, porque es que realmente el intelectual en principio es, como ha dicho uno de ellos, el profesor Jesús Pavón, es esencialmente el hombre que garantiza la utopía. Lo que pasa es que el intelectual puede, ¿por qué no?, ser además un gran político. Cánovas, por ejemplo, era un gran intelectual y era un gran político. Y Cánovas es un heredero de la intelectualidad de la derecha que, en cierto sentido, monopolizó una buena parte de la política del 19 y de la buena política del 19, porque aquí también la hubo en esa época. El intelectual puede ser un gran político, con tal de que cuando sea político no actúe como intelectual, sino en virtud de otras categorías distintas. Muy bien, hemos hablado un poco por encima de Cánovas, que es nombre que se repite mucho en estos días. ¿Qué opinión le merece, pensando un poco en entonces y en hoy, al historiador de nuestro tiempo, la figura de Cánovas? La figura de Cánovas me merece una opinión infinitamente superior a la que han acumulado sobre él las analogías baratas de toda esa temporada. Y por eso prefiero dejar a Cánovas en su historia y pedir, por favor, que no se invoque sobre nosotros el advenimiento de Cánovas, que sería, además, imposible, porque, además, en este momento no es un Cánovas lo que nos hace falta, porque es que el ejemplo de Cánovas es el ejemplo del propio Cánovas, no de ningún sucedáneo. Lo que nos hace falta urgentísimamente son hombres nuevos, o hombres no nuevos, pero en fin, con sus nombres y apellidos, no que hombres que quieran invocar herencias de tiempos irrepetibles. Evitar los paralelismos, evitar en cierto modo las simbologías, los ciclos. En ese caso vamos a olvidar también un poco otra figura de la que se habla mucho estos días, que es Maura y de la revolución desde arriba. Sí. Es yo preferible tengo tal olvidarse. respeto por don Antonio Maura que prefiero olvidarme de él para analogías baratas en este momento. Muy bien, hemos hablado de la guerra y hemos hablado de la primera historia que hemos conocido aquí, que fuera de Tomás. Hubo después otras muchas historias de nuestra guerra, hasta que por fin tuvimos la historia de Ricardo de la Cierva, e incluso ha habido en algunos momentos una polémica cruda entre Ricardo y algún historiador extranjero, porque parece ser que no estaban los puntos de vista muy concordes. Sí, no, yo creo que polémicas crudas no las ha habido. Más todavía, hace muy poco tiempo se ha publicado en Londres y luego en Barcelona un importante libro que se llama así, Ensayos sobre la República y la Guerra Civil Española, libro en el cual pues, hemos coincidido, por ejemplo, Hugh Thomas y Ramón Salas y yo como españoles, y el profesor Pine, y Edward Malefakis, y bueno, un grupo de especialistas de todo el mundo sobre temas de la República y de la Guerra Civil. Bueno, el hecho de que estos especialistas hayamos podido coincidir en las páginas de un mismo libro, a mí ya me parece importante. Pero es que es mucho más. Es que las tesis fundamentales de todos estos especialistas yo creo que son coincidentes. Y para no citar más que un caso reciente y que ha aparecido en este programa, bueno, yo pienso que en este momento la posición histórica de Hugh Thomas respecto a la Guerra Civil Española es notoriamente más conservadora que la mía, por ejemplo. Curioso. No, esto estoy completamente seguro, no es que quiera hacer demagogia, ¿no? Sí, porque por ejemplo, él tiene una serie de valoraciones sobre la zona republicana que a mí me parecen excesivamente desfavorables, por ejemplo,
Pero, en fin, creo que las tesis básicas sobre la guerra civil en este momento y sobre la República, en este momento no hay prácticamente ningún desacuerdo de base entre ninguno de esos grandes nombres que acabo de señalar. Pasemos a otro campo importante que es el de la biografía y vamos a referirnos a un personaje, el gran personaje que ha llenado 40 años de la vida de España, que ha sido objeto de múltiples biografías debidas a escritores e historiadores extranjeros y que ha merecido recientemente, no de ayer, pero de hace muy poco, la biografía realizada por Ricardo de la Cierva. Hablamos de Franco, naturalmente. Quisiera saber qué piensa el biógrafo de su personaje. Bueno, yo tengo que decir aquí que en la última entrevista con el caudillo le dije algo de eso y le dije algo de lo que sería probablemente en el futuro mi actuación y mi valoración sobre su figura, ya que la biografía que yo hice sobre el general Franco está incompleta, se publicó en vida de él y le falta un último capítulo. Yo le conté un poco cómo estaba viendo ese último capítulo, cuando naturalmente todavía faltaba, digamos, el epílogo. La figura de Francisco Franco es la clave para la interpretación de la historia de medio siglo de España y probablemente de más de medio siglo de España, porque sea cual sea esa valoración, lo que nadie puede negar es la huella, y la huella interpretada según la posición de cada persona, muy probablemente va a extenderse incluso bastante más de lo que piensan amigos y críticos. Lo que sí tengo que decir, quizá porque lo dije cuando todavía era tiempo, es que es bastante posible que el hecho de haber juzgado de manera crítica a la figura de Franco mientras Franco vivía va a ser para mí una garantía de que dentro quizá de unos años yo pueda hablar de forma sorprendentemente positiva acerca de la figura de Franco, cuando tal vez la valoración de esa figura por algunas personas que me han reprochado mi crítica sea entonces bastante más negativa y bastante más crítica que aquella actitud que ellos me reprochen. Pero en fin, eso fue una conversación que algún día contaré en detalle. La figura es trascendental para comprender la historia de España. La figura es tremendamente difícil de interpretar y hasta ahora ha sido interpretada fundamentalmente con prejuicios. Esos prejuicios están desmoronándose por el mismo hecho de la muerte. Y a mí me cabe el honor de haber logrado, pues todavía no lo sé, una interpretación revisionista antes del revisionismo. ¿Y qué opinaba Franco acerca de ese libro? Bueno, a mí lo único que me consta es que lo leyó con enorme interés y que me comunicó ese enorme interés. Ahora, citar opiniones concretas de él sobre el libro, bueno, me parece prematuro. Algún día habrá que decirlo. ¿Y en general él estuvo dispuesto a facilitar los datos necesarios, a cooperar de alguna manera? Todos aquellos que le fueron pedidos, sin ninguna excepción. Y además, la reacción suya ante cualquier afirmación más o menos insólita que pudiera aparecer en el libro, jamás fue de reproche, porque el libro además se iba haciendo poco a poco, por semanas casi, ¿no? La reacción era preguntar la fuente y decir, ¿esto de dónde ha salido? Y como el historiador normalmente no inventa las cosas, sino que tiene sus fuentes, cuando se le hacía llegar la fuente, la reacción era siempre de absoluto silencio y de absoluto respeto. Franco tenía una gran curiosidad por la historia, naturalmente, y por otra parte una afición literaria que había demostrado con algunos diarios, sobre todo de Marruecos, con el guión de la película Raza, con otros trabajos. Sí. Me imagino que él se sentiría muy interesado también por esta visión histórica de su persona y de su tiempo. Sí, él
Yo creo que sentía una gran afición literaria. Yo creo que era más que afición. Yo creo que era más que afición. A él le gustaba el periodismo y a él, evidentemente, le gustaba la historia, incluso escribirla. Él, por las obras suyas que conocemos, pues poseía un estilo algo barroco, pero correcto. Su descripción, por ejemplo, de Schauen, en un artículo suyo publicado en la revista Tropas Coloniales, Schauen, la triste, es una descripción literaria aceptable, pero bueno, el general Franco no va a pasar a la historia de la literatura, vamos, esto está claro. Esta afirmación la hice yo, naturalmente, en la biografía suya, comentando alguna de sus obras. Yo estoy casi seguro que le produjo alguna desilusión, porque es muy normal que los grandes hombres en un aspecto muchas veces valoren más o no sé, quisieran pasar a la historia también por alguno de sus hobbies, más que por aquello por lo que realmente van a pasar. ¿Y no manifestó en ningún momento desagrado por alguna de las posturas, digamos, críticas o revisionistas del trabajo de Ricardo de la Cierva? Manifestó en alguna ocasión extrañeza y en alguna ocasión rechazo en el sentido de desacuerdo, pero nunca de manera, digamos, impositiva, siempre aportando una documentación adicional, a veces copiosísima, por ejemplo en el caso de su padre, en el caso de la relación con su padre, que es realmente sorprendente en muchos aspectos, y para mí fue una gran revelación aquello. Pero como digo, él manifestaba su desacuerdo y aportaba las pruebas. Cuando el historiador examinaba las pruebas, rehacía o no, según los casos, su versión, y entonces, aportando también nuevas pruebas, él siempre respetaba, él jamás impuso nada. Creo que vamos a hacer un pequeño paréntesis para mostrarles a ustedes un documento curioso. Este es un cuaderno del alumno de sexto curso de bachillerato Ricardo de la Cierva, un cuaderno de redacción que naturalmente no se sabe por qué milagro existe todavía y lo conserva su autor. Este cuaderno está revisado por un jesuita, me parece, que pone siempre un juicio crítico. El primer ejercicio que encontramos se titula Mis vacaciones. El día 15 de julio salí de Madrid en el Rápido de Irún, empieza la redacción, y luego el padre ha escrito una presentación detestable. Es necesario que la letra sea 3 veces mayor, vaya sin tachaduras y enmiendas y aparezca el margen con toda nitidez. 23 del 10 del 41. Y aquí acaso sea interesante que ustedes vean cómo la letra va modificándose en el mismo curso y al final ya es 3 veces más grande. Por otra parte, los ejercicios tienen otra calidad, en cierto modo azoriniana, por lo que hemos visto, porque me imagino que Azorín era un poco una preocupación del momento, estéticamente, ¿no? Bueno, yo tuve la enorme suerte de tener un profesor, el padre Valentín Medina, que tenía la obsesión de enseñar a escribir a sus alumnos, era profesor de historia y de literatura. Entonces, ese cuaderno yo lo conservo porque yo cuando empecé a escribirlo, las primeras redacciones, ese suspenso de la primera redacción, merecidísimo, yo no tenía la menor idea de escribir, como le pasaba y le pasa a la mayoría de los chicos de 15 años, y al terminar el cuaderno, no es que yo supiera escribir, pero yo había sido sometido a un durísimo régimen de aprendizaje de escribir, que consistía, primero, en cuidar enormemente la presentación, en obligarnos hasta a modificar la letra para hacerla clara, aunque no fuera buena, y en tercer lugar, a cortar la frase, hacer una frase muy corta, a hacer un estilo azoriniano, que el padre Medina nos decía que naturalmente era un estilo falso en nosotros, pero que eso nos obligaba a romper esa tremenda rutina que tiene siempre el chico, que hace unos periodos larguísimos y unos tremendos enchorizados. Entonces, ese fue el año en que a mí un benemérito maestro me enseñó a escribir. Y yo por eso, mi gratitud es enorme y por eso conservo desde entonces ese cuaderno. ¿Y te acuerdas del nombre de ese maestro? Sí, el padre Valentín Medina, de la Compañía de Jesús. Bueno, esto nos recuerda que quizá hubo una primera vocación de la que no hemos hablado en tu vida, que fue pasajera, a lo que parece. Cuando estudiabas en los jesuitas se dice que tuviste una primera inclinación, digamos, teológico-mística. Bueno, yo hablo en mi historia del franquismo de una generación alucinada. Aquella generación de los hermanos menores que vivía en un ambiente de auténtica cruzada y que al hablar de alucinación yo no quiero decir que aquello fuese falso, porque aquello nos lo creíamos profundísimamente. Lo que pasa es que no teníamos más que una visión parcial del tema.
Entonces, claro que esto son cosas muy íntimas, de las cuales no tengo un especial interés en hablar en público, pero sí, si no como persona, sí como miembro de esa generación alucinada que después se convirtió, en virtud de un sacrificio personal que no se ha reconocido y que probablemente no se va a reconocer nunca y que no importa, porque lo que importa es que se hizo en una auténtica generación puente, que ahora hace posibles los desplantes creadores de otras generaciones que no supieron lo que fue aquel sacrificio. Hablemos de la política un poco, o por lo menos de las diversas apariciones políticas de Ricardo de la Cierva, que no sé hasta qué punto tiene realmente vocación de político o simplemente ha sido político ocasionalmente en el servicio de unas determinadas parcelas de la cultura. Por ejemplo, su paso como director de la Editora Nacional, tantas otras cosas antes, la última quizá más importante y trascendente como director general de Cultura Popular, en una etapa que me imagino que ha sido de una gran satisfacción, porque usted se proponía ahí una serie de cosas importantes, ¿no? No ha sido de una gran satisfacción, ni muchísimo menos. Ha sido de una tremenda responsabilidad y de un gran sentido del sacrificio. Eso que se dice que los políticos se sacrifican en sus cargos, yo me río mucho de ese sacrificio. Cuando don Alejandro Lerroux, ese desconocido también político de la República, no se dice de él más que lo malo, y tuvo mucho bueno. Pero quería ser jefe del gobierno por encima de todo. Y entonces sus compañeros de gobierno le decían: don Alejandro, la semana que viene se va a tener usted que sacrificar. Bueno, yo tengo que decir que a mí la inmersión ocasional en la política fue un arrancarme de mi vocación. Decían los periodistas en tiempos de mi abuelo y en todo el 19, que la política, a la política se podía llegar por un doble camino, o por la historia o por el periodismo, con tal de que se abandonasen a tiempo. Bueno, a mí me ha pasado al revés. A la historia y al periodismo, o en la historia y en el periodismo, se puede uno afianzar para siempre a través de la política, con tal de haber abandonado a tiempo a la política. Yo creo que la abandoné muy a tiempo y de eso estoy sumamente satisfecho, aunque, bueno, fue un abandono condicionado, del cual habría que hablar bastante, pero no en esta ocasión. Fue una etapa política que vino a través de una carrera profesional. Yo soy técnico de información y turismo, es una de mis 3 oposiciones, y en calidad de pertenecer a ese cuerpo, pues yo fui ascendiendo en mi carrera hasta nivel de subdirección general y luego pues hasta nivel de dirección general, y ahora estoy otra vez donde empecé, en mi calidad de jefe de negociado, viviendo muy feliz con la experiencia anterior. No fueron tiempos fáciles, pero fueron tiempos en que, con los errores evidentes que todos tenemos que cometer, yo estoy absolutamente seguro de haber hecho en cada momento aquello que creía que debía hacer. Parece que luego los hechos han venido a darnos, digo a darnos porque aquello era un equipo, no era una persona, y un equipo además presidido por un hombre de futuro, porque yo no lo veo en el pasado, me revienta llamarle ex de la categoría de Pío Cabanillas. Parece que el futuro nos ha venido a dar la razón, pero nosotros no nos alegramos porque nos haya dado la razón, sino por haber trabajado hacia ese futuro. Fue curiosa esa dimisión por solidaridad con el ministro, aunque probablemente era una dimisión en cierto modo obligada, pero fue una dimisión que se comentó muchísimo. Fue una dimisión en solidaridad con el ministro y una dimisión como respetuosa protesta ante la causa que había producido el cese del ministro. Y lo digo aquí en público porque tuve el honor de decírselo en privado a la persona que había decidido el cese. Hablábamos del periodismo, y el periodismo es otra de las vocaciones o de las vertientes del escritor y del historiador, que es Ricardo de la Cierva. Las crónicas de la transición, que han sido recogidas ahora en un volumen, han polarizado el interés de miles de españoles que se han interesado por ver cómo Ricardo de la Cierva detecta, analiza, escruta, estudia y detecta lo que pasa en torno en la vida española en un momento ciertamente trascendental. ¿Se siente Ricardo de la Cierva satisfecho y feliz de esta comunicación suya con el lector de periódicos? Me siento satisfecho y me siento feliz, pero me siento también terriblemente abrumado. Porque el hacer la historia cada semana, esto sí que es quizá llevar al extremo una vocación de historiador y de periodista a la vez, porque decía usted que el periodismo en mí era una vertiente. No, el periodismo es mucho más. El periodismo en mí es mucho más que una vertiente, mucho más que una profesión. Yo soy alumno de la escuela, de las 42 asignaturas, una por una. Me examiné de historia, siendo ya catedrático de historia, pero me encanta haberlo hecho. El periodismo es, para mí, la síntesis de todas mis vocaciones y de todas mis dedicaciones. El periodismo es la versión moderna del humanismo.
ese humanismo que consiste en ser especialista en todo y que parece que eso era ya imposible desde el siglo XVIII, porque la ruptura de la continuidad con los ilustrados, que es la gran tragedia cultural de España, por eso se cortan árboles en este país, porque hemos roto la continuidad con los ilustrados. Si Jovellanos todavía viviera, quiero decir, en una continuidad real, todavía hay algún jovellano suelto por este país, como Juan Velarde, ¿no? pero tenía que haber más, ¿no? Entonces, si el espíritu de Jovellanos no hubiera sufrido esa tremenda agresión por parte de don Fernando VII y de todo lo que le supuso, entonces en España pues habría árboles y no habría pasado ese siglo XIX que acabó con todos nuestros bosques. Bien, volvemos siempre al árbol, es una cosa curiosa. Pero entonces ese periodismo, que combinado con la historia me obliga a hacer un poco la historia cada semana, es tremendamente arriesgado. Por ejemplo, yo hice un comentario la semana pasada acerca de dos personajes que han ocupado altos cargos en el poder y que ahora ya no los ocupan, pero probablemente los van a ocupar porque son políticos relevantes. Yo hice comentarios críticos. Bueno, pues los dos me llamaron indignados. Y claro, esto fue una lástima, porque yo les dije, pero si yo no he hecho esto de ninguna manera con un sentido de agresión, lee despacio lo que he dicho y lo verás. Ahora, yo no tengo más fuentes, pues que naturalmente, pues que lo que oigo, que lo que digo, que lo que me cuentan. Entonces, esto provoca a veces reacciones positivas. Cuando me felicitan también me preocupa, porque entonces la persona que me felicita puede pensar que yo no lo voy a criticar nunca, y esto no es así, ¿no? Pero es que el público tiene derecho a que le demos la historia de cada semana. Hemos estado durante muchísimos años haciendo o intentando hacer la historia de espaldas al público. Y esto no puede ser. Hemos seguido muchísimo tiempo una política de puertas cerradas cuando muchas veces no había ninguna necesidad de que estuvieran cerradas. Entonces, empecemos la participación pues, por dar participación informativa y por decirle a nuestro público aquello que honestamente sabemos. Brevemente podríamos entrar en un juego de juicios políticos rápidos o históricos, por ejemplo, De Gaulle. De Gaulle, un totalitario absolutista vencido intelectualmente por su decisión democrática. Stalin. Stalin, un totalitario total. Roosevelt. Roosevelt, un hombre que fue elegido para la presidencia de la primera democracia del mundo, que ejerció de manera autoritaria, aunque democrática, por una constitución exactamente igual a aquella de la que había salido en el mismo año un Hitler. ¿Y Hitler? Hitler, un dictador absoluto, una vergüenza de la humanidad, una excrecencia de su nobilísimo pueblo, que fue elegido democráticamente. Mussolini. Mussolini, una compleja figura que fue, por encima de todo, víctima de su tiempo y que será probablemente el único dictador reivindicado. Caetano. Caetano, me da mucha pena emitir un juicio duramente crítico. No, pero no me puedo negar a emitirlo, de una persona que está caída simultáneamente por sus culpas y por las culpas de su pueblo, pero sobre todo por culpa de la clase política más alicorta y más cobarde de Occidente. Churchill. Churchill, el último titán. Castro. Castro, un español 100% en Cuba. Mao. Mao, bueno, el último por ahora de una nueva dinastía de emperadores. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, un moderado a quien las intemperancias de la derecha francesa convirtieron en revolucionario radical. ¿Y Kennedy? Y Kennedy, una enorme estafa política. ¿Nos atrevemos a hacer el juego más peligroso y más difícil? Vamos. Vamos a referirnos a algunos personajes más próximos. Bueno. Serrano Suñer. Serrano Suñer, un personaje que dista de ser comprendido por él mismo. Carrero Blanco. Carrero Blanco, ante su muerte, no me queda más que calificarle como un grande de España total. Solís. Solís, un político en el sentido neoyorquino de la palabra. Tierno Galván. Tierno Galván, Sagasta. Felipe González. Felipe González,
necesita que su notabilísimo aspecto exterior y su decidida voluntad política moderada sufran un acelerado proceso de maduración. Girón. Girón, el pasado. Hablemos entonces ahora de otros nombres que están en el poder en este instante, por ejemplo, Fraga. Fraga podría ser el futuro. Areilza. Areilza, para mí, es la gran revelación política interior y exterior de España en los últimos 15 años. Garrigues. En Garrigues es el engarce. Osorio. Osorio es la voluntad de orientación política en un contorno absolutamente confuso. El presidente Arias. El presidente Arias ha hecho un gran servicio y un gran sacrificio. Yo desearía que no terminara o que no culminara esa doble etapa histórica con un gran error. Pío Cabanillas. Para mí es un símbolo del futuro y me gustaría que ese símbolo fuera además realidad. Morodo. Morodo es demasiado importante para ser segundo y demasiado sacrificado para ser primero, pero todo llegará. Y la política o los políticos catalanes tan poco conocidos en el resto del país, ¿qué juicio le merecen a Ricardo de la Cierva en este momento de transición? La clase política joven más importante de España y la clase política vieja más peligrosa de España. En el futuro, en el mañana, en ese mañana que todos esperamos y que esperamos más abierto, más democratizante y de mayor convivencia y fraternidad entre los españoles, ¿accederá Ricardo de la Cierva si le dan oportunidad a otra posibilidad de poder? Solamente a través de unas elecciones, pero me temo que mi dedicación intelectual me va a hacer imposible acometer con todo el enorme respeto que se merecen unas elecciones. El historiador, ¿qué se plantea de hoy para mañana? Escribir 1 o 2 capítulos de historia, porque tengo que concentrar mucho trabajo esta noche. Pero para mañana, no mañana, para mañana, pasado, el otro, es decir, el trabajo inminente, la obra preparada, el año próximo, ¿qué hay en el telar? ¿Qué está en el pensamiento? Bueno, en cuanto a obra concreta, este terrible compromiso de escribir una historia de España contemporánea que empieza en 1930 y que se sirve al público español en fascículos semanales cuando tengo muy pocos escritos y entonces el tiempo me come. La dedicación total a mi cátedra de universidad ante unos alumnos admirables que me exigen cada día más y que no hay manera de conseguir que tengan una huelga para tener 15 días tranquilos. Y algo mucho más grave y mucho más difícil, el haber visto que mis niños, todavía muy pequeños, están ya en el momento en que yo tengo que transmitirles ese legado de trabajo y de servicio que yo he recibido. Y por último, ¿qué podemos decirle a nuestros amigos espectadores que podemos y debemos hacer todos por el país y por el futuro de España? Convivir y evitar que en cualquier momento y bajo ningún pretexto la muerte en España sea un personaje político. Muchas gracias a don Ricardo de la Cierva.